Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. Todos me dicen que nunca voy a... Si te parece, vamos a salir de la coyuntura, o quizá no tanto llegar a la coyuntura desde otro lado. Y lo primero que queríamos preguntarte, bueno, ¿qué es Plenaria Memoria y Justicia? ¿A quién representan? ¿Cómo están organizados? Ahí está. Bueno, nosotros es una organización que nace como Plenaria Memoria y Justicia en el año 2000, cuando Valle, el presidente Valle, plantea la Comisión para la Paz. En esa instancia, en el año 2000, a nivel de toda América Latina, desde México a Chile y a todos los países, Estados Unidos impulsa la conformación de comisiones parecidas a la Comisión para la Paz, que nosotros la interpretamos, un grupo de personas que formamos Plenaria, la interpretamos como el intento del Estado de ponerle un punto final a la reivindicación de los derechos humanos contra el terrorismo de Estado, las violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno. En ese momento, organizaciones, sindicatos de bases, agrupaciones clasistas, radios comunitarias, grupos que peleaban contra la discriminación, en ese momento Ovejas Negras, la organización Hijos, muchas organizaciones sociales que estaban existiendo allí en ese momento, tenemos un encuentro y analizamos que en ese momento en el Uruguay había organizaciones de derechos humanos que se correspondían como a reivindicaciones directas de la violación de los derechos humanos. La organización Hijos como familiares de los desaparecidos, la organización Familiares, Serpaj, como que trabajaba en el área más sobre las víctimas directas del terrorismo de Estado, o las organizaciones de expresas y expresos políticos que también analizamos nosotros, que de repente se precisaba un espacio mucho más amplio del punto de vista del tema de los derechos humanos. Nosotros pensábamos que el terrorismo de Estado violenta los derechos de toda la población. Nosotros hablábamos de que había como una cárcel chica, que era una cárcel más bien en vitrina, donde estábamos las presas y los presos políticos bajo la dictadura, y después había una cárcel grande donde se violentaban también los derechos humanos, ¿no? De la libertad, el derecho de organización, el problema del trabajo, digo. Entonces, a partir de eso, nosotros un poco como que entramos a pensar la posibilidad de crear una organización de derechos humanos social, no como ONG, de forma autónoma, que reivindicara los derechos como el derecho de los oprimidos, el derecho de la clase, el derecho de la protesta. También tiene que ver en un marco internacional donde había un amplísimo debate en ese momento, en el año 2000, sobre lo que son los derechos. Cuáles eran los derechos humanos que deberíamos reivindicar, no como los derechos declarativos de las Naciones Unidas, sino cómo forjar una idea de derechos diferente. En ese momento, por ejemplo, en Argentina, Zaffaroni cumple una función bastante importante, el jurista argentino, en la cual ellos plantean, estaba todo el debate sobre los piquetes, ¿no? Sobre los piqueteros, sobre el problema de cuando vos te quedabas sin trabajo y eras un desocupado, el derecho a ocupar la ruta, el derecho a circular, qué derecho estaba por encima de otros, ¿no? Digo, todo ese tipo de cosas. Si la gente, si no tenía luz, tenía derecho a ocupar una ruta o no. Digo, todo ese debate también influyó mucho acá. Digo, estoy poniendo un poco un marco general como para ver por qué nosotros nacemos con esa concesión de pelear contra la impunidad de ayer y de hoy como un proceso único, y la idea de rescatar del punto de vista de la memoria realmente las luchas de los compañeros y las compañeras desaparecidas. Bien, vos hablabas de esa pelea, pero esa pelea contra la impunidad. ¿Cuál es el proyecto, si se quiere, si hay un proyecto mediano, corto o largo plazo, de construcción de algo alternativo a eso a lo cual se critica? Bueno, mira, nosotros pensamos que en el tema de los derechos humanos, de las organizaciones llamadas de derechos humanos, en general tiene sus límites lo que buscás, ¿no? Nosotros hablamos, por ejemplo, definimos que el tema de nuestra idea es rescatar del punto de vista histórico las luchas que se han desarrollado por parte de los oprimidos. Y ahí, en ese terreno, por ejemplo, nosotros hablamos de la tierra como el derecho no propietarista, sino un derecho
a vivir y trabajar esa tierra, ¿no? Por ejemplo, hablamos de lo que puede ser la afectación del agua, hablamos de lo que puede ser el derecho de la vivienda, tenemos como un amplísimo espectro que tiene que ver con las necesidades humanas de una humanidad tal vez referida más bien a lo originario, a lo gregario, a lo que humanamente podemos pensar en una sociedad futura, ¿no? Como que tratamos de ir construyendo en esta organización, hemos ido construyendo como áreas de trabajo. Y los acuerdos básicos entre nosotros se deben como a esa pelea contra esa impunidad y se debe a una propuesta anticapitalista, ¿no? Que tenemos todos los compañeros, no partidaria. Ahí nosotros pensamos como funcionamos de forma asamblearia y nosotros no tenemos designación de cargos ninguno dentro de la plenaria. Sí tenemos como compañeros que de repente se dedican más a la parte gráfica, otros compañeros más a la parte de redacción, otros compañeros que tienen más facilidad en la comunicación. Como que un poco en función de eso tratamos de ir rotando roles, que se hace muy difícil en las organizaciones, ¿no? Porque a veces las capacidades que tenemos, tratamos de ser un colectivo que combine las capacidades y que trate de irlas rotando para no tener roles fijos, pero ustedes no se proponen un desafío como por ejemplo cambiar la sociedad. Sí, pero eso hablamos, ¿no? Tiene que ver con esa posición anticapitalista, ¿no? Irma, ahora escuchándote un poco contar cómo surge la organización y demás, ya lleva 15 años más o menos, nos decías que en el año 2000. ¿Por qué te parece entonces que la sociedad no ha acompañado masivamente la mayoría de las luchas o casi todas? ¿Por qué te parece que no logran masificarse los planteos que ustedes hacen? ¿Hacen alguna especie de autocrítica respecto de la comunicación que tienen para con la sociedad? ¿Qué les parece que puede ser? Mira, no sé, una de las cosas que me parece que sucede con todas las propuestas que existen en la sociedad es que hay como áreas de influencia, ¿no? Nosotros no nos estamos planteando tampoco una cuestión de crecimiento en un sentido tan masivo como se pueda pensar, yo qué sé, conseguir votos, ¿no? Conseguir gente, pero sí nosotros, por ejemplo, con cada, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la condena social y hablamos de la condena social a lo que es el rol del Estado, del terrorismo de Estado, de la continuación de la impunidad, de cuando hablamos de los escraches, por ejemplo, a través de la condena social, cuando hablamos de los rescates, y ahí hablamos, por ejemplo, en los rescates, de pensar, por ejemplo, a Elena Quintero no solo como la maestra, sino como la anarquista, o pensar a Chávez Sosa como el compañero desaparecido, muerto en tortura y aparecido como un comunista. Estamos hablando de hablar de las distintas definiciones que los compañeros tenían, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, que en ese trabajo que hacemos nosotros le llegamos a mucha gente, porque nosotros no solamente hacemos el escrache, el rescate, la movilización, la actividad sobre el filtro, el reclamo de justicia sobre todo las violaciones que ha cometido el Estado y que sigue cometiendo al día de hoy, todo lo que es la instrumentación de las cárceles, de lo que es la terrible situación de las cárceles en el Uruguay, lo que es la legitimación o la naturalización de la tortura, ¿no? Que todos estos temas están como en la vuelta en el día de hoy. Nosotros creemos que llegamos a mucha gente, ¿no? Que llegamos, y como que tratamos de generar esa visión crítica de esta sociedad. Y creemos que ahí, por ejemplo, nosotros hemos elaborado documentales, todos los años elaboramos un plan de trabajo y boletines, y los difundimos y tomamos posiciones, a través de las distintas instancias que se están desarrollando, como fue ahora, por ejemplo, con el tema de todo lo que sucedió en el INAU, y de lo que es la estructura del INAU, y lo que es la situación de los gurises en situación de cárceles. Sobre todo eso, nosotros damos un debate abierto, lo llevamos a los sindicatos, lo llevamos a las organizaciones sociales, lo llevamos a las otras organizaciones de derechos humanos. Sí es cierto, que muchas veces los planteos más revulsivos son los que, quedan en alguna medida en supuestas minorías, ¿no? Hablabas de que ustedes no querían conseguir votos y me da pie para preguntarte, ¿cuál es tu visión de la democracia? ¿Qué crees de la democracia y por qué no tienen interés de participar, por ejemplo, en la democracia electoral, en el proceso electoral? Mira, en eso plenaria como tal no tiene una posición, porque nosotros no tenemos por qué optar por un partido, porque hay una diversidad
opciones políticas dentro de plenaria. Inclusive hasta hace un tiempo atrás, digo, te diría que hasta varios compañeros podían hasta votar al gobierno, ¿no? ¿Ha pasado de compañeros de la plenaria que votaran? Sí, inclusive habían compañeros que integraban organizaciones del Frente Amplio, por ejemplo, ¿no? ¿Y en tu caso? No, en mi caso no, digo, en mi caso yo pertenecía al MLN. Estuve 9 años presa por el MLN, Tupamaros, hasta el año 89 estuve integrando esa organización, y después que me fui del MLN, mi opción no son las urnas, ¿no? ¿Pero qué, votás en blanco? He votado los plebiscitos, por ejemplo, cuando ha habido plebiscitos que ha acompañado, el del agua, el de los derechos humanos, con críticas, ¿no? Digo, porque nosotros pensábamos que los derechos humanos no se plebiscitan, digo, que no tiene por qué tener un voto, no se puede legitimar la violación o no de los derechos humanos a través de las urnas, cosa que obviamente ha resultado un gran tema acá en el Uruguay, ¿no? Con el plebiscito del 89 y el el último. Te preguntaba tu visión de la democracia. Bueno, a mí me parece que ahí yo tengo una visión sumamente crítica, ¿no? Muchas veces estas democracias representativas, así como están planteadas, y presidencialistas, lo único que han hecho ha sido legitimar el statu quo y la opresión. Digo, para mí son la prolongación. Digo, la democracia o la dictadura es una dictadura de clase, para decírtelo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta no es la opción de una idea de sociedad participativa o democrática que tengo, ¿no? Sí, bueno, pero vos no haces diferencia entre la dictadura de Bordaberry y la dictadura que vivió el país del 73 al 85 y lo que pasó luego. Digo, las diferencias existen, obviamente, ¿no? En los espacios, en lo que ha significado. Digo, lo que no podemos desconocer es que las 500 familias dueñas de este Uruguay siguen siendo dueñas del Uruguay. Y hay un problema de violencia básica de la sociedad y del Estado que sigue perpetuándose en el tiempo. Digo, nosotros podemos discutir las distintas alternativas. Obviamente que la situación del proceso del militarismo, por ejemplo, en la década de la dictadura fue un proceso, la dictadura del terrorismo de Estado, vamos a decir, ¿no? Fue un proceso que desembocó en ese 1973 en la disolución de las cámaras, pero no fue lo único que existió, porque antes de ese proceso la llamada democracia estaba sumamente deslegitimada, con escuadrones de la muerte que amenazaban que desaparecían estudiantes, que torturaban, con lo que eran los decretos del pachequismo. Digo, porque yo creo que la salida de la dictadura después de ese proceso de terrorismo de Estado como que volvió a legitimar y como a mostrar como la panacea en última instancia la democracia que se estaba planteando, ¿no? ¿Y qué valora? Sí, no, te iba a preguntar, si no valorás diferente en realidad esta democracia entonces que la que nos relatabas recién previa a la dictadura, digamos, en los años 60. Yo creo que tiene aspectos diferentes, ¿no? Digo, ¿te parece más positiva la de hoy? No sé si podemos hablar de positivo o negativo, digo, me parece que eso sería simplificar la realidad. Me parece que obviamente tiene diferencias, ¿no? Digo, pero también tiene estas cárceles. También tiene esta situación de opresión que te decía, prolongada en ese tiempo, ¿no? También tiene, por ejemplo, la realidad de los trabajadores en el robo de su producción de la riqueza, o del robo de la plusvalía que tiene el patrón. Digo, todo eso se ha agrandado, la distancia entre los ricos y los pobres. Digo, porque no podemos hablar, digo, de que los problemas sustanciales por los cuales se peleó en la década del 60 hayan sido subsanados por esta democracia, ¿no? Digo, este estado de no sé, digo, lo que todos entendemos como que es vivir en democracia, que es la elección de un gobierno, ¿no? Y también de una serie de derechos y garantías. Por ejemplo, vos acá estás opinando libremente que en otra época no hubiese sucedido. Sí, yo creo que esos son aspectos que la sociedad ha abierto de espacios, ¿no? Digo, me parece que sí, que han sido luchas que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Digo, ahora, si tú me decís esto, por ejemplo, como el elemento de la sociedad que queremos, yo te diría, no es solamente esto, ¿no? Digo, la posibilidad de hablar, la posibilidad de decir, porque eso me parece que es una parte que tiene que ver con los espacios que se ganan popularmente en los espacios de expresión, de poder de los de abajo, de alguna manera, de expresar la diversidad de opiniones que existe. ¿No te parece un poco excesiva la comparación que se hace a veces entre pachequismo y el gobierno de Vázquez, sobre todo en los últimos meses? Y también aprovecho para preguntarte si notas alguna diferencia entre los gobiernos del Frente Amplio y los de los partidos blancos y colorados, si tienen lo mismo.
Mira, no es que a mí me den lo mismo. Me parece que la denominación de pachequismo, me parece que se lo dijo la gente a Vázquez, ¿no? Digo, en el sentido de que aplicó un decreto que solamente se aplicó bajo el pachequismo y bajo la dictadura. Digo, entonces me parece que cuando se hace un gobierno recurre a decretos o a leyes que solamente se aplicaron en determinadas circunstancias, la gente califica, la gente critica de una manera muy definida. Y me parece que fue los miles de personas movilizadas las que le dijeron eso al gobierno. No fuimos nosotros los que inventamos eso. Digo, inclusive me pareció una cosa que yo creí que no, inclusive a mí me sorprendió de cómo prendió eso, ¿no? Digo, que alguien lo tiró como consigna el 24 de agosto en la Ciudad Vieja. Yo qué sé, a mí me parece como que eso fue un fenómeno de acción, digo, ante una situación que la gente se sintió, yo creo que hasta dolida profundamente de que eso se haya aplicado, ¿no? Digo, que ese decreto de esencialidad se haya aplicado ahí. Porque yo creo que la clase trabajadora en su memoria tenía aquello de cuando, yo qué sé, decretaban un servicio esencial y los trabajadores de la UTE iban a parar un cuartel, torturados, o los trabajadores de Antel, o los trabajadores bancarios, que eran llevados a un cuartel de San Ramón en la época del pachequismo. Entonces me parece como que todas esas cosas existen en la memoria de la gente como fenómenos que no los quiere volver a vivir. Pero no es que estemos exactamente en el mismo momento. Me parece que no, digo, me parece que no es una toma de posición de la gente de que la situación sea exacta. Digo, pero sí me parece como que están diciendo, bueno, esto se aplicó en determinadas circunstancias. ¿Por qué? ¿No? Digo, porque se quiso someter a una conducta a la sociedad que la sociedad no la quería, digo, porque acá se intentó violentar el derecho de la huelga. Digo, aquí se aplicó, digo, como un elemento no de esencialidad verdadera, de que la educación fuera esencial para ese gobierno, sino que se aplicó como una medida de coartar el derecho de la huelga, que aquí era lo que todo el mundo estaba diciendo que estaba lesionado, como en aquella circunstancia, y en eso hay una situación similar. Digo, que no es una calificación, me parece, de todos los sindicatos y los grupos. Digo, ese es mi análisis, ¿no? Digo, te estoy diciendo lo que a mí me parece que sucede cuando la gente se siente así, como que se le dio una cachetada. Claro, y con respecto a lo que te preguntaba Emiliano, entonces, ¿no notás diferencias entre los gobiernos del Frente Amplio y lo que eran los gobiernos de los partidos tradicionales anteriormente? Yo creo que hay una continuidad de una política económica. Digo, eso me parece que es lo que define, independientemente de nuestras, vamos a decir, simpatías, aspiraciones con los distintos grupos. A mí me parece que en los gobiernos de colorados y blancos, lo que acá estaba era una cosa absolutamente unificada entre los dueños del país, los dueños de esas tierras, las 500 familias, con el gobierno, ¿no? Digo, había una cosa sumamente consolidada. Y vos podrás decir, bueno, los grupos que hoy están llevando adelante esta política económica, de repente no están vinculados tan profundamente a los poderes económicos, pero sí están haciendo tal vez la misma política para las multinacionales, para el imperialismo, para el pago de la deuda. Digo, porque ahí tendríamos que ir no a un problema te diría, de sensibilidad o de interés o de simpatía, sino que yo por lo menos califico lo que son los distintos gobiernos de un punto de vista de clase, ¿no? Digo, yo creo que aquí hay que ver a qué intereses corresponden todos. Y para mí corresponden, más allá de los que hoy sean los funcionarios de esas organizaciones o de esos organismos internacionales o esos de poderes locales aquí en el Uruguay, tal vez sean muy buenos funcionarios estos gobiernos que no tienen ese vínculo histórico económico con los dueños del país, ¿no? Y no notas ningún avance, por ejemplo, en reducción de la pobreza, reducción de la indigencia, aumento de la tasa de sindicalización. Mira, lo que pasa que si... si me permitís, muchas de las cosas que fueron incluso positivas para la movilización popular. Sí. A mí me parece que esas cosas se han dado, ¿no? Digo, yo no niego que hayan cambios de esa índole. Ahora, esos son los cambios que en verdad nosotros queríamos. Digo, yo no lo mido en función de lo que otros no hicieron y de lo que los otros no lo dieron, sino en función de un programa histórico.
¿no? De un programa histórico que pasaba por la nacionalización de la banca, por el no pago de la deuda externa, por una educación que tuviera realmente al servicio del pueblo, por una educación que no fuera tan elitista, por una universidad que fuera para la clase trabajadora, para los hijos de los trabajadores. Digo, podemos hablar de distintas cosas, ¿no? Por una revolución agraria, por un programa que tenía que ver con las necesidades de la clase oprimida. Una última pregunta respecto a esto de, digamos, los avances que el gobierno entiende que hubo en estos últimos años y también vinculado a lo que es la organización que tú liderás. Te quería preguntar en realidad respecto a la agenda de derechos, ¿no? que tuvo lugar en la segunda administración de Frente Amplio, sobre todo con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de regulación del cannabis, de matrimonio igualitario. ¿Qué opinión te merece? Y te quería preguntar si esos temas están en la agenda de Plenario de Memoria y Justicia, porque forman parte también de la agenda de derechos humanos, ¿no? O no, o si en realidad esos temas históricamente no los han incluido. ¿Qué valoración haces respecto a eso? Nosotros hemos entendido que esos son aspectos que tienen que ver con la extensión de los derechos, ¿no? Con la adquisición de los derechos. Nosotros de forma particular creemos que esos aspectos deberían ser un problema como de agenda, ¿entendés? Que se aplicara, pero que no pueden ser el objetivo de un gobierno, porque eso son derechos como que te diría como que naturalmente se tendrían que haber otorgado en una amplitud mucho mayor que la que acá se aplicó, porque si tú ves la cuestión del derecho del aborto, hay una discusión de que eso es absolutamente limitado, es un avance respecto a que anteriormente te lo negaban, ¿no? Digo, pero nosotros pensamos que lo que debería haber sido un problema de resolución inmediata de las cosas se han convertido en programas. Entonces nosotros decimos no, nosotros creemos que aquí tiene que haber una ampliación de todos estos derechos, que obviamente ni el gobierno ni los gobiernos anteriores no estaba en la agenda de ellos, claro, hacer ninguno de estos aspectos. Pero también, digo, nosotros no de alguna manera hemos criticado que de alguna manera se haya vinculado la legalización del cannabis a Soros, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa, digo, al poder de Soros como multimillonario y como las empresas que ellos están en todos los lugares, que no se haya parado, por ejemplo, la cuestión de los transgénicos, que no se haya parado el tema de lo que está afectando el acuífero guaraní, por ejemplo. Detrás de todas esas cosas, nosotros decimos, de alguna manera, eso a veces funciona en nuestras cabezas como una pantalla de las cosas que realmente te están expropiando, ¿no? Digo, nosotros creemos, bueno, que acá hay una cantidad de aspectos sustanciales que no están siendo atendidos, y que las reuniones, por ejemplo, que tuvo Mujica con Rockefeller, con Soros, con los dueños de Monsanto, con todas esas cosas, digo, nosotros pensamos que tendrían que haber ido conjuntamente rechazadas, ¿no? Digo, y me parece que aquí en el país tenemos como un atraso muy grande de crítica profunda de lo que está pasando con nuestro territorio, que es fundamental del punto de vista, digo, de lo que a nosotros nos parece, y que si te dan la legalización del cannabis y no se atienden este tipo de cosas, bueno, nosotros decimos, se están atendiendo de forma absolutamente al revés la manera en que se tienen que atender las cosas. Claro, el decir que son una pantalla, en cierta forma, ¿te parece que son derechos no tan importantes? O no, yo creo que sí, que para la gente, para todos nosotros, esas cosas tienen que estar, digo, como normatizadas, autorizadas, ¿no? Digo, aunque aún al día de hoy, digo, con todo el tema del cannabis y su regulación, está haciendo toda una discusión que los grupos que pelearon por esa legalización critican profundamente la manera que está planteado, ¿no? Te quería preguntar por la relación de la plenaria con los disturbios y la violencia, que siempre aparecen vinculados a algún tipo de disturbio, y también tu visión respecto a la violencia estatal, que ya más o menos la conocemos, pero tu visión de cierta legitimación de una violencia contra la violencia del aparato estatal. Mira, el elemento de que nosotros aparezcamos como se ha dicho todos estos días, ¿no? Digo, y hemos tenido como una situación de mucha, te diría como de mucho señalamiento directo y estar como en la palestra de una situación como los que siempre provocan los disturbios, donde hay lío estamos nosotros, donde hay alguna situación de enfrentamiento con la policía estamos nosotros. Yo te diría que nosotros en general estamos en todas las movilizaciones, en esas también.
Y yo creo que si acá se hiciera como el mismo seguimiento por los grandes medios de comunicación de lo que nosotros hacemos a diario, se vería como que en esa ecuación nosotros hemos estado cuando hubo movilización, cuando hubo debate, cuando hubo un documental, cuando hubo la movilización por los estudiantes de Ayotzinapa, pero ahí nadie nos sigue. Ahí nadie te pone el micrófono adelante y le da la misma dimensión que cuando sucede que cae una valla, ¿no? Digo, y me parece que las instancias de enfrentamiento que han habido en este periodo, desde la salida de la dictadura ahora, y te diría, bueno, la mayoría de los compañeros más veteranos, ¿no? Digo, porque hay jóvenes dentro de plenaria, estuvimos en los hechos del filtro, por ejemplo, en esa represión que desencadenó el gobierno español y la calle, ¿no? Y nosotros hemos repudiado la actitud de ese Estado que volcó la violencia contra la solidaridad de la gente, pidiendo el derecho de asilo de los ciudadanos vascos, ¿no? Y nosotros allí, cuando eso sucedió, digo, tenemos como toda una experiencia también, y no por eso decimos que en las sucesivas 21 marchas que hemos hecho se han dado hechos de violencia. Digo, ahí es el enfrentamiento concreto del Estado en instancias donde el Estado saca a relucir su aparato represivo, que lo tiene al acecho para mí de nuestras luchas, y lo tiene al acecho no de que enemigos que te vayan a plantear un problema con las fronteras. Digo, acá no tenemos ese tipo de guerras conflictivas con otros gobiernos, con otros estados, con otros lugares. Me parece que el aparato represivo acá en el Uruguay, que es, desde el punto de vista de la población, el más numeroso de toda América Latina, en proporción a su población, el más preparado también, el que ha tenido una cantidad de las supuestas misiones de paz y se ha ido tecnificando en el exterior, y está en Haití, y está en el Congo, y está violando derechos humanos en otros lugares. Nosotros pensamos que la misma situación ha aparecido acá en el Uruguay, y en ese sentido, digo, nosotros somos profundamente críticos, digo, respecto a que acá en el Uruguay no ha habido no ha habido un desmantelamiento de ese aparato represivo que generó en la época del terrorismo de Estado contra todo el movimiento popular, ¿no? Porque no fue solamente contra una guerrilla acá en el país, digo, fue contra todo el movimiento popular. Y los episodios de violencia en los que participa plenaria, ¿son siempre en respuesta o crees que alguna vez también tienen la iniciativa? Mira, a mí me parece que en general los episodios que se han dado desde el nacimiento de la plenaria han sido en respuesta. Y podríamos empezar a analizar uno a uno, ¿no? Digo, yo creo que, por ejemplo, en los hechos del enfrentamiento de la Ciudad Vieja, el año 2005, que se produjo ante la visita de Bush en Mar del Plata, en Argentina, que en todos los lugares se dieron ese tipo de situaciones. Bueno, ahí se comenzó con una marcha que en alguna medida atacó bancos y atacó la bolsa de valores y toda esa historia. La respuesta de la policía fue una respuesta sumamente violenta, en la cual se terminó, y eso no lo organizó plenaria, digo, eso lo organizaron muchos grupos. ¿Qué grupos organizaron eso? Y ahí se hizo coordinación, que ya digo, ahí hay toda una investigación que de repente pueden hasta buscarla en internet, respecto a lo que fue las organizaciones que llamaron a esa movilización. En esa convocatoria directamente en plenaria no estuvo, participamos algunos compañeros que estábamos de acuerdo de plenaria, digo, en movilizaciones antiimperialistas, y después, bueno, podemos mencionar la segunda instancia fue la avenida de Bush acá, sí. Que ahí no hubo un enfrentamiento tampoco de plenaria con la policía, hubieron situaciones de hechos aislados, de enfrentamiento con la policía, que tuvo que ver con el McDonald's, que tuvo que ver con una iglesia de Pared de Sufrir, que se rompió un vidrio, digo, y que después tanto los compañeros de una instancia de la otra terminaron, los que participaron allí detenidos, con el delito de sedición, ¿no? Digo que ahí hubo una profundización del Estado de calificar algo que se hubiera en última instancia terminado con la reposición de vidrios, porque no fue más que eso, digo, porque ni siquiera hubo un enfrentamiento directo con la policía en los hechos, ¿no? Por lo tanto, digo, yo creo que hay una sobredimensión de las situaciones que se han vivido sobre esto, ¿no? Digo, como plenario nosotros no hemos ido a plantear sobre todo el tema del mayor enfrentamiento que hemos tenido ha sido el tema de cómo hemos planteado la condena social a través de los scratch. Digo, porque tal vez ese enfrentamiento con el torturador, la localización del torturador en un barrio, en un sitio, decir dónde vive, decir que no es un viejito más,
decir que está ahí en el barrio metido allí, decir quién fue, decir qué hizo con los vecinos, digo, con todas esas cosas, ha generado, como del punto de vista social, un enfrentamiento que capaz que tiene que ver con lo ideológico más que con lo social, ¿no? Más que con lo que hemos hecho, porque tal vez no se diferencian mucho de lo que puede ser un acto en la puerta de la universidad, ¿no? Pero sin embargo, como vos lo vas a buscar al barrio, hay un elemento de instalación de la condena social. Un señalamiento. Sí, un señalamiento, claro. Bien, te queríamos preguntar también respecto, bueno, a la vinculación que puede tener la organización Plenaria de Memoria y Justicia con lo que es el mundo sindical, y concretamente, ¿qué opinás del PIT-CNT y el desempeño que ha tenido la central sindical durante los gobiernos del Frente Amplio? ¿Cómo lo valorás? Bueno, mira, el vínculo, ahí hay que hacer una diferenciación. Nosotros con los sindicatos de base tenemos muy buen vínculo. Con los sindicatos, digo, no con las cúpulas de repente del sindicalismo, ni con las cabezas, puede ser con las orientaciones mayoritarias que aparecen allí. Nosotros en general tenemos, cada una de las actividades, nosotros trabajamos mucho con mesas de trabajo que convocamos, decimos, bueno, compañeros, queremos organizar la Marcha del Filtro, queremos organizar el 27 de junio, el Día del Golpe de Estado, que aquí, digo, nosotros creemos que es muy importante esa jornada que organizamos el 27 de junio y llamamos un mes antes, un mes y pico antes, digo, a mesas de trabajo. Y allí nosotros nos dividimos las tareas, los sindicatos que quieren convocar, los sindicatos que quieren encargarse de la propaganda, los que van a pagar el afiche, los que van a hacer los volantes, digo. Entonces trabajamos con grupos de trabajo que en general tenemos ese vínculo con los sindicatos y nos reunimos en sindicatos, en diversos sindicatos, porque nosotros no tenemos sedes propias, por lo tanto, digo, siempre hay un vínculo con el sindicalismo. Así como con los estudiantes, ¿no? Digo, esto que decíamos, bueno, el debate sobre el tema del carácter de la dictadura, sobre qué pasó, todo eso, porque la memoria viva nosotros la entendemos que tiene que ver con esa transmisión que hay de un lado y de otro. Bueno, y con respecto al tema del PIT-CNT, digo, con la dirección, hemos estado en una situación bastante enfrentada desde el punto de vista de cuál ha sido nuestra noción del tema de los derechos humanos y de qué manera la hacemos, y también nosotros creemos como que ha habido un alineamiento de la Central de Trabajadores, de la Convención de Trabajadores, con el gobierno. Una pérdida de independencia y de autonomía que ha determinado muchas cosas en este país.